Vamos a empezar el tercer video de pediatría, terminando con lo que son los trastornos metabólicos, errores del metabolismo de las purinas. Nos quedaban nada más dos temas de tocar dentro de los trastornos metabólicos, y el primero es la gota. La gota va a ser autosómicamente recesiva por deficiencia parcial de la enzima hipoxantin guanina fosforibosil transferasa o un exceso de la actividad de la enzima fosforibosil pirofosfatasa. Lo que va a ser una hiperuricemia, y dependiendo de la duración y la severidad se va a desarrollar una artritis gotosa. El 95% de los casos se observan en varones después de la pubertad. Pues todo el mundo, probablemente de ustedes, ha visto algún caso de gota, ¿verdad? En donde predomina por lo general el primer ortejo del pie, ¿verdad? El dedo gordo del pie es el lugar típico donde da el ataque de gota, pero puede ser en cualquier parte, y los tofos se pueden formar en cualquier articulación. Así que es una patología común, ¿verdad?, que se puede ver. El síndrome de Lesch-Nyhan es un síndrome fascinante, ¿no? Lamentable para el que lo padece, pero fascinante desde el punto de vista médico. Se va a transmitir ligado a X. Existe deficiencia completa de la hipoxantin guanin fosforibosil transferasa. Es a diferencia de la gota, que hay una deficiencia parcial, aquí hay una deficiencia completa. Y los niños con este síndrome nacen normales. Hay retraso en el desarrollo psicomotriz en los primeros meses y presentan movimientos coreotetósicos extrapiramidales, hiperreflexia. Y el dato más impactante va a ser la compulsión de automutilarse, mordiéndose los dedos y la mucosa de la boca. Aquí pueden ver cómo se muerden los dedos y la mucosa de la boca. De hecho, hay casos todavía más severos. Y se desarrolla artritis gotosa con hiperuricemia, que puede llegar hasta 10-12 miligramos por decilitro, y un incremento en la excreción urinaria del ácido úrico. Puse una pregunta sobre esto en el Facebook, y sí, hubo quien la llegó a contestar. Entonces, la diferencia aquí es en la hipoxantin guanin fosforibosil transferasa, si la deficiencia es completa o si la deficiencia es parcial. Y también la herencia es distinta. La herencia es recesiva en la gota y es ligada al sexo en el síndrome de Lesch-Nyhan. Esas son las diferencias. Ahora vamos a pasar a temas completamente distintos dentro de la pediatría. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que son patologías neonatales. Lamentablemente, en varias de las diapositivas que vamos a mencionar a continuación, pues no hay muchas imágenes, ¿verdad? Entonces va a ser mucho de datos médicos, datos clínicos que hay que aprenderse. Posteriormente, pues van a poder escuchar esto directamente de un podcast, entonces va a ser más fácil nomás estarlo escuchando y la imagen no va a tener tanta importancia. La asfixia neonatal es la principal causa de muerte en el periodo neonatal, que puede ser pregunta de examen. La mayoría de los eventos de hipoxia se presentan en la etapa fetal. 5% antes del inicio del parto, 85% durante el parto y 10% en el periodo neonatal. Entonces, la mayor parte va a ocurrir durante el periodo de parto. Los criterios de asfixia neonatal están muy específicos. Es una acidosis metabólica con un pH menor de 7 o un exceso de base menor de 10 en el cordón umbilical al nacer, o arterial o capilar 30 minutos posteriores. Aparte, hay un Apgar menor o igual de 3 a 5 a los 3 a 5 minutos. Y hay alteraciones neurológicas o falla orgánica múltiple. Y pues se debe medir el lactato también. Mencionan medir el lactato, pero no lo mencionan como un criterio. Nada más se menciona como que vale la pena medirlo. Obviamente que quieres valorar la acidosis metabólica. Identificar los factores de riesgo
Bueno, pues puede ser maternos, como ejemplo, infecciones uteroplacentarias, como el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, obstétricos, ¿verdad? Como el caso de la presentación fetal anormal, o también fetales, como la prematuridad. Entonces hay diferentes factores que predisponen al feto a tener asfixia neonatal. Y hay que tratar de prever esos factores. Es como viene en la guía mexicana, ¿verdad? De que hay que tratar de, al hacer la historia clínica, tratar de ver si hay ya factores que están predisponiendo a ese feto a posteriormente presentar una hipoxia neonatal. La evaluación prenatal va a consistir en un ultrasonido Doppler y que va a valorar el estado del feto y el flujo del conducto umbilical. La cardiotocografía se debe tomar con cautela. La cardiotocografía es un método que ya lo hemos mencionado dentro de la obstetricia, en los módulos de obstetricia, pero que no se ha comprobado necesariamente que tenga una, no porque bien dice que existe sufrimiento fetal, en realidad está ocurriendo. Entonces hay que valorarlo muy bien, ¿verdad? Junto con todos los demás datos. El perfil biofísico es anormal cuando es menor de 6, se considera normal cuando es de 8 y es solo uno más de los factores a considerar también. Como había mencionado, la cardiotocografía y el perfil biofísico nada más son datos más que se deben tomar en cuenta para tratar de identificar el feto que pudiera estar presentando asfixia. Los datos que sugieren que un recién nacido presentó uno o más eventos de asfixia. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos. Y pongo a un lado si es temprana o tardía, ¿verdad? Dependiendo. La dificultad para iniciar y mantener la respiración es algo temprano que se puede identificar. Depresión del tono muscular y o reflejos también es un dato temprano. Las alteraciones en el estado de alerta puede ser un dato temprano o puede ser también un dato tardío, al igual que las crisis convulsivas, que pueden también ser un dato temprano o un dato tardío. La intolerancia a la vía oral, también un dato temprano o un dato tardío. Algunos pueden llegar a presentar también sangrado pulmonar y se considera que es un dato tardío. La hipotensión, también como en las anteriores, temprano, tardío. Igual las alteraciones del ritmo cardíaco pueden ser tempranas o tardías. O sea, cuando ustedes identifican esto, les está avisando de que probablemente ese feto presentó hipoxia neonatal. Alteraciones de la perfusión pueden ser tempranas y retraso en la primera micción es algo ya tardío. Oliguria, anuria y o poliuria va a ser dato tardío. La asfixia neonatal, ¿verdad? Hay que medir el APGAR y el APGAR consiste de 5 variables. 90% tienen una calificación entre el 7 y 10. El 90% de los nacimientos y no van a requerir ninguna intervención. Una calificación entre 0 y 3 a los 5 minutos indica riesgo de muerte neonatal. Entonces, dentro de todo el espectro posible de calificación de APGAR, lo único que está totalmente comprobado es de que si tienes de 0 a 3 a los 5 minutos, hay un riesgo de muerte neonatal. Ese es el dato principal que puede identificar la escala de APGAR. La puntuación de APGAR sola no va a predecir un daño neurológico tardío. Y esa es una cosa que se las pueden poner dentro de una pregunta, ¿verdad? Que puede decir se puede decir lo siguiente de la escala de APGAR, excepto, o cuál de lo aquí es correcto sobre la escala de APGAR y pueden escoger una. Entonces acuérdense que no predice daño neurológico, que este es un dato importante. El 90% está entre 7 y 10, o sea que el 10% es los que van a tener un valor bajo. Ahora, aquí están las 5 variables que les mencionaba. Entonces se va a valorar la frecuencia cardíaca, el esfuerzo, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color. Y se va a dar una calificación 0, 1 o 2. ¿Verdad? Entonces,
Obviamente que mientras más alta la calificación es mejor. Entonces el que tiene 0, o sea, ausente en frecuencia cardíaca, ausente esfuerzo, tono muscular hipotónico, no hay respuesta refleja de irritabilidad y el color se ve cianótico. Entonces, pues es un 0 en todo. Se le da una puntuación de 1 si la frecuencia cardíaca está abajo de 100, el llanto es débil, hipoventilación, discreto tono flexor de las extremidades, hay una mueca dentro de la irritabilidad de la refleja y puede existir acrocianosis, pero el tronco se ve que está rosado, son rosados, entonces es una puntuación de 1 para todo eso. La mejor puntuación en cada uno de estas variables es, o sea, que le demos 2 puntos por cada uno, o sea, la puntuación máxima va a ser 10. Va a ser que la frecuencia cardíaca esté arriba de 100, que el esfuerzo según llanto fuerte y vigoroso, el tono muscular en flexión, movimientos activos, la irritabilidad refleja, se ve que hay un tos o estornudo, y el niño está totalmente sonrosado. Entonces, esa es la máxima puntuación dentro de la escala de APGAR. Como había mencionado antes, el 10% de los recién nacidos van a requerir algún tipo de ayuda para respirar y de estos el 1% requiere reanimación avanzada. Esto evita el 30% de las muertes neonatales cuando se hace la reanimación avanzada. Entonces, alguien que requiere reanimación avanzada, el 70% probablemente van a fallecer. ¿Ya? La frecuencia cardíaca es el principal signo para el cual se juzgará la necesidad y eficacia de la reanimación. ¿Ya? Se evalúa con auscultación de la región precordial. La frecuencia cardíaca se evalúa con auscultación de la región precordial. No necesariamente que si está conectado a un monitor o algo, eso no significa que auscultar. Se debe utilizar la oximetría de pulso en los recién nacidos que requieren reanimación y o ventilación, colocar el oxímetro en la muñeca o en la mano derecha. No se recomienda la aspiración de la nasofaringe y orofaringe de rutina en la reanimación neonatal en presencia de líquido amniótico claro o manchado de meconio. Entonces, este es un dato que de hecho viene en una de las preguntas del banco de preguntas, ¿no? Y viene de los pasos sobre la reanimación neonatal. Y no debe tener aspiración de la nasofaringe. Así de sencillo. Si viene aspiración de la nasofaringe o orofaringe de manera rutinaria, esa respuesta va a estar mal. Inclusive en presencia de líquido amniótico claro o manchado un poquito de meconio. Se debe iniciar la reanimación con oxígeno al 21%, guiándose por la saturación de oxígeno. Entonces, no se recomienda dar oxígeno al 100%. Entonces, si en una pregunta viene que dar oxígeno al 100% está mal. Se debe de iniciar con aire ambiente, 21%. Se debe iniciar con una ventilación intermitente con presión positiva, prematuros 20 centímetros de agua y a término de 30 a 40 centímetros de agua dentro de la presión positiva. Ventilación intermitente con presión positiva. Eso sí, si se llega a intubar, muchas veces se está manejando usar la bolsa máscara, ¿no? También se puede usar la bolsa autoinflable, bolsa inflable por flujo o pieza en T de presión. Se prefiere la bolsa y mascarilla, que es lo que estaba mencionando ahorita. Pero hay que usar lo que se tenga, ¿verdad? En cuanto al masaje, debe haber una relación compresión-ventilación de 3:1. Utilizar las dos manos, ¿verdad? Y hacer como un círculo con las manos y con los pulgares, se va a abrazar al bebé y con los pulgares se va a presionar en a 1/3 del diámetro AP del tórax. O sea, se debe de bajar el tórax a 1/3 del diámetro anteroposterior. ¿Uh? Obviamente que los pulgares van a estar comprimiendo el esternón. La epinefrina se debe utilizar si la frecuencia cardíaca está a menos de 60 a pesar de ventilación y masaje adecuado. Dosis
de la epinefrina es 0.001 a 0.03 miligramos por kilo dosis, de preferencia por vía intravenosa, pero también se pudiera usar por vía endotraqueal. Y si se utiliza de esa forma, la dosis de la epinefrina va a ser de 0.05 miligramos por kilo dosis a 0.1 miligramos por kilo dosis. Si el recién nacido no recupera la frecuencia cardíaca o se mantiene por debajo de 60 por más de 10 minutos, considerar detener la reanimación. Entonces, se consideran 10 minutos con una frecuencia menos de 60. Si la pregunta viene, viene un caso clínico completo en donde ya pasó más de 10 minutos y nunca recuperó la frecuencia arriba de 60, se debe considerar detener la reanimación. Esa sería la opción correcta. Obviamente que se debe tomar a veces hay factores, vea, los padres, si hubo un descuido, algo, vean, en lo que se intenta tratar de hacer una reanimación. Muchas veces lo hemos visto, todos los que ya pasaron por el internado, en donde tratas un poquito de hacer más de reanimación, más del tiempo que normalmente lo harías, porque sabes que hay problema con la familia o algo, se trata de hacer todo el esfuerzo posible y que vean que se intentó. Pero en la guía así es como viene, así que así es como tendrían que contestar. Se debe mantener oxemia normal y evitar que suba arriba de 95% y mantener una PaCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Hay que evitar la hipocarbia, hay que iniciar la vía oral lo más pronto posible. Hipocarbia es que el CO2 está bajo, entonces si lo hiperventilas lo que ocasionas es un vasoespasmo cerebral, entonces vas a disminuir el flujo cerebral al hacer una hipocarbia, ¿verdad? Se debe utilizar hipotermia terapéutica en el recién nacido a término o prematuro que evolucione a encefalopatía hipóxico-isquémica de moderada a severa. Entonces, si reaniman a un bebé en donde saben que se está anticipando de que va a tener una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿verdad? Pues es adecuado hacer una hipotermia terapéutica. Ahora vamos a pasar a otro tema que es la apnea del prematuro. Es una pausa en la respiración que va a durar más de 20 segundos o una pausa menor de 20 segundos con bradicardia y o cianosis que se presenta en un recién nacido menos de 30 semanas de gestación. Entonces un prematuro es menos de 30 segundos y es 20 segundos de duración de la pausa, o si es menos de 20 segundos, pero que aparte tiene bradicardia y cianosis. Son los dos criterios ahí. Se presenta en el 25% de los recién nacidos pretérmino con peso menor de 2.500 gramos y 84 a 100% de los que pesan menos de 100 gramos. La mortalidad del 60% y secuelas en el 20% de los supervivientes. Se deja de presentar a las 37 semanas de gestación corregida y en las menores, acuérdense que ya les había mencionado en diapositiva, en un video previo, cómo se calcula la gestación corregida, las semanas de gestación corregida. Deja de presentar a las 37 semanas y en los menores de 28 semanas puede persistir hasta 43 semanas de edad gestacional corregida. Entonces, en los que tienen menos de 28 semanas, se va a prolongar, ¿verdad? Entonces, o sea, puede ocurrir todavía en esa edad. La inmadurez del centro respiratorio más otro trastorno van a incrementar la posibilidad de que se presente apnea. Ejemplo, lesión en el sistema nervioso central, infecciones, sepsis, temperatura, un trastorno en la temperatura, anemia, medicamentos, o también la presencia de errores innatos en el metabolismo. Todo eso incrementa el riesgo de que se presente apnea del prematuro. La apnea del recién nacido se va a caracterizar en el recién nacido porque no se va a asociar a otra patología, aparece generalmente entre el segundo y tercer día de vida, y va a ser raro que se presente después de la segunda semana
de nacido. Ahí falta poner después de la segunda semana de nacido. Los recién nacidos menores de 34 semanas se deben de vigilar 24 horas al día su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y realizar oximetría. Se debe investigar la causa de la apnea. El diagnóstico de apnea del prematuro se hace por exclusión porque puede haber una causa real, una patología. La anemia debe investigarse porque se relaciona a episodios de apnea y bradicardia. Entre más bajo el hematocrito, los eventos de apnea se presentan con más frecuencia y gravedad. Un prematuro menor de 34 semanas se debe de colocar en una posición prona bajo supervisión médica y una posición supina si hay supervisión médica, si el prematuro es menor de 34 semanas. Se debe mantener en un ambiente térmico neutro y que no existan olores desagradables. También se ha utilizado metilsantinas como la aminofilina y la teofilina o el citrato de cafeína como un tratamiento de elección, pero no como profilaxis. Entonces, en el caso esto no se usa como profilaxis, se usa como tratamiento. Y el mejor tratamiento sería el citrato de cafeína, nomás que ese no existe en México. Y pues mucho menos está en el cuadro básico. Entonces, lo que llegan a utilizar es aminofilina y teofilina. Se debe utilizar la presión positiva intermitente o continua en caso de no haber respuesta. Entonces, si está presentando apneas, pues se puede poner presión positiva intermitente. Que no es lo mismo que la continua, que es el CPAP. Ahora, vamos a pasar a lo que es la taquipnea transitoria del recién nacido. Esta es otra entidad. Es un proceso respiratorio no infeccioso que inicia en las primeras horas de vida y se resuelve a las 24 a 72 horas después del nacimiento. Es más frecuente en recién nacidos a término o cercanos a término que nacen por cesárea o vía vaginal de manera precipitada. O sea, nació por vía vaginal pero muy rápido, básicamente, o por vía cesárea. Entonces no hay esa compresión torácica. Entonces van a estar los pulmones húmedos. Al nacer el líquido pulmonar debe absorberse por vía linfática o por vasodilatación capilar. Y en estos pacientes no es capaz, ¿verdad? La vía linfática o la vía vasodilatación capilar no es suficiente para alcanzar a reabsorber todo el líquido que se quedó en el pulmón. La taquipnea transitoria del recién nacido es resultado de los alvéolos que permanecen húmedos al no producirse esta reabsorción de líquido. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de la taquipnea transitoria del recién nacido? Hay factores de riesgo maternos y factores de riesgo del recién nacido. Los maternos van a ser asma, diabetes mellitus, tabaquismo, administración de abundantes líquidos, sedación por tiempo prolongado, ruptura de membranas mayor de 24 horas, que no haya tenido trabajo de parto o el trabajo de parto fue muy precipitado, que es lo que estábamos mencionando. Y los factores del recién nacido, pues que esté muy macrosómico, es más frecuente en género masculino, que no me pregunten por qué, pero así sucede. El embarazo gemelar, nacimientos de término o cercano al término y una calificación APGAR menor de 7. Entonces ahí si ya nació con un APGAR un poquito bajo, pues siempre hay que tener un poquito de cautela, ¿verdad? Porque el bebé puede tener taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Cuáles son los datos clínicos? Bueno, tenemos varios, ¿verdad? Hay exploración física, radiografía de tórax, la oximetría, gasometría y el diagnóstico diferencial también se los pongo aquí en esta tabla. En cuanto a la exploración física, bueno, la taquipnea, la frecuencia respiratoria va a estar arriba de 60 por minuto. La taquipnea va a ser por más de 12 horas y por lo general inicia en las primeras 6 horas
Los campos pulmonares no se escucha que tengan estertores y el oxígeno va a ser menor de 88 por oximetría. Ahora, en la radiografía de tórax puede haber atrapamiento de aire con arcos costales, están horizontales. Puede haber una hiperclaridad pulmonar, también por la presencia de líquido, la cisuria está visible. En la guía mencionan la palabra cisuritis, ¿verdad? Que es un término que a mí nunca me ha gustado porque no existe en realidad una inflamación ahí. La cisura está visible. Hay un incremento en el diámetro anteroposterior, congestión parailiar, simétrica, cardiomegalia aparente. Son datos similares como cuando ven un niño con bronquiolitis, ¿no? Más o menos así se ve. La oximetría se debe mantener el oxígeno entre 88 y 92%. La gasometría, el oxígeno va a estar con FiO2 arriba del 60%, puede que esté debajo de 50, la presión arterial de oxígeno. El oxígeno está en el límite o ligeramente alto, del CO2, perdón, el CO2, ahí era la O, CO2 en límite o ligeramente alto. La calificación de Apgar, como habíamos mencionado, va a estar abajo de 7. Y cuando existe la taquicardia transitoria, pues se debe hacer un diagnóstico diferencial si hubo aspiración de meconio, síndrome de dificultad respiratoria, neumonía, sepsis, hipocalcemia, policitemia o hipoglucemia persistente. Obviamente que a nivel laboratorial nos va a ayudar el hecho de hacer estudios de laboratorio a poder descartar varios de estos diagnósticos diferenciales. En el caso de neumonía, la radiografía se vería una diferencia porque habría un infiltrado. Al igual en el síndrome de dificultad respiratoria va a haber infiltrado y aspiración de meconio también puede haber un infiltrado. Ahora, el tratamiento pues con oxígeno y mantener una oximetría entre 88 y 95%. Por lo general no van a requerir una fracción inspirada de oxígeno mayor de 40. Con el uso de la presión positiva continua nasal, es el CPAP, y una FiO2, fracción inspirada de oxígeno entre el 40 y 60%, se va a mejorar el volumen pulmonar residual y se debe utilizar si no se logra mantener la FiO2 entre 88 y 95%. O sea, usar el CPAP nasal si no se mantiene con puro oxígeno. Ahora, utilizar la ventilación mecánica si la taquipnea no remite en forma progresiva dentro de las 24 a 72 horas o la dificultad respiratoria se ve que es moderada o grave. Los gases arteriales con un oxígeno con baja saturación, una baja PO2, un aumento en el CO2, una acidosis respiratoria o mixta, es como se van a encontrar los gases arteriales, ¿verdad? Alto el CO2, bajo el oxígeno, acidosis respiratoria o mixta. Mantener un ambiente térmico neutro en estos pacientes y la alimentación con succión. Aquí ponen muy específico, ¿verdad? Los criterios. Succión se refiere de que va a succionar la mama. La alimentación con succión o la fórmula. Frecuencia respiratoria menos de 60 y un Silverman-Anderson menos de 2. Luego les digo lo de la escala de Silverman-Anderson. Todos la recordarán cuando rotaron por ginecología y también en pediatría. Ahora, si la frecuencia respiratoria está arriba de 60, está entre 60 y 80, o el Silverman-Anderson está también menos de 2, se va a usar la sonda orogástrica. Pero se debe colocar en ayuno al bebé si la frecuencia respiratoria está arriba de 80, hay cianosis o la escala de Silverman-Anderson está arriba de 3. Entonces, de 2 para abajo
decidir de Silverman-Anderson entre sonda orogástrica y succión, y eso nos lo va a decir la frecuencia respiratoria. Pero si el Silverman-Anderson está arriba de 3, y la frecuencia también está arriba de 80 y cianosis, entonces va a ser colocar en ayuno al bebé. Aquí les pongo la escala Silverman-Anderson. También tiene 5 variables y también se va a hacer una calificación de 2, 1 y 0. Aquí lo que queremos es de que esté bajo, a diferencia del APGAR, aquí queremos que esté bajo el Silverman-Anderson. Entonces, lo malo es de que tenga 2, ¿verdad? Y las variables van a ser quejido expiratorio, respiración nasal, retracción costal, retracción esternal y una concordancia tóraco-abdominal. Entonces, en el quejido expiratorio, si es audible sin fonendo, entonces es 2. Si existe aleteo en la respiración nasal, es 2. Si la retracción costal está marcada, es 2. Si la retracción esternal hay hundimiento del cuerpo, del esternón, es 2 la calificación. Y si hay una discordancia tóraco-abdominal, también la calificación es 2. ¿Cuándo se le da calificación de 1? Bueno, si el quejido expiratorio es audible con el fonendo. Si la respiración nasal hay una como dilatación de la nariz ligera. Una retracción costal es débil. La retracción esternal solamente se hunde la punta. Y en el caso de la concordancia hay un hundimiento del tórax y del abdomen. Todavía están concordando, pero hay hundimiento de ambos. ¿Qué es lo mejor que podemos valorar? O sea, el bebé que tiene la mejor escala de Silverman-Anderson pues tiene 0. El quejido respiratorio, ausente. La respiración nasal, o sea, alateo y todo eso es ausente. Retracción costal ausente. Retracción esternal ausente. Y en la concordancia hay una expansión de ambos en la inspiración. En la inspiración se va a expander el tórax y también el abdomen. Eso es lo mejor que puede ocurrir dentro de la escala de Silverman-Anderson. Ahora, pasamos a lo que sí sería lo grave, ¿verdad? Que sería el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Va a ser secundaria a una deficiencia del surfactante alveolar e inmadurez del desarrollo anatómico y fisiológico pulmonar. Ocurre en recién nacidos pretérmino. Hay deficiencia cualitativa y cuantitativa de surfactante, lo que produce telectasia pulmonar y un inadecuado intercambio gaseoso. Sin tratamiento puede ser mortal por hipoxia. La incidencia va de 0.8 a 4.4%, con una mortalidad del 50% si no se utiliza el surfactante exógeno y un 16% cuando sí se utiliza el surfactante exógeno. El surfactante es un complejo mixto de fosfolípidos y proteínas que va a reducir la tensión superficial en la interfase aire-líquido de los alveolos y así previene su colapso durante el final de la expiración. De un 70 a un 80% de los está compuesta de fosfolípidos y el principal es la dipalmitoilfosfatidilcolina. 10% está de proteínas y 10% lípidos neutros de colesterol. Entonces, ¿de qué está formado principalmente el surfactante? Es de dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿Ya? Es el principal fosfolípido y el 70-80% del surfactante son fosfolípidos. Está excretado por los neumocitos tipo 2 y se diferencian entre la semana 24 y 34. Estos dos datos son preguntas de examen del banco de preguntas y de previos exámenes de la NARM. Una pregunta preguntaba de
quién producía el surfactante. Y hay otra pregunta en donde viene cuándo se diferencian los linfocitos tipo, y viene el rango de que a la semana 14, que a la semana 7, que vienen varias semanas, pero es entre 24 y 34. Ahora, los surfactantes naturales son de origen bovino y porcino y son el tratamiento de elección. Hay sintéticos también, pero se ha visto que les va mejor con los naturales. La dosis inicial va de 200 miligramos por kilo, seguido de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos por kilo. Hay ciertas patologías que pueden producir un retraso en la producción del surfactante, como es la diabetes, si la madre es diabética, el hidrops fetalis, la eritrobastosis fetal, son algunos ejemplos. También hay patologías o condiciones que pueden destruir el surfactante que se está produciendo y eso puede ocurrir por presencia de síndrome de aspiración de meconio o una hemorragia pulmonar. También puede haber una actividad alterada del surfactante, como en el caso de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido o si se presenta una neumonía neonatal. Ahí el surfactante tiene una actividad alterada. Les estoy dando algunos ejemplos de esto. El diagnóstico diferencial, como habíamos visto en la otra diapositiva, pues va a ser la taquimia transitoria del recién nacido, neumonía bacteriana, un síndrome de fuga de aire, cardiopatías congénitas y alteraciones sistémicas no pulmonares. La administración profiláctica en los recién nacidos menores de 30 semanas se debe administrar. Se administra surfactante profiláctico, dosis única, entre 10 a 30 minutos después del nacimiento. Y la dosis va a ser de 100 a 200 miligramos por kilo, dosis única. Rápido se pone, entre 10 y 30 minutos después del nacimiento. Entonces, menores de 30 semanas, usar profiláctico. También puede dar de rescate. Se debe dar de rescate temprano en las primeras 2 horas, 1 o 2 horas después del nacimiento. Un rescate tardío se podría decir después de 2 horas y dentro de las primeras 12 horas después del nacimiento. Eso es un rescate tardío. Se va a hacer por una vía endotraqueal con vigilancia estrecha. Ahora, la administración de surfactante debe ser realizada por un pediatra que tiene experiencia en la administración del surfactante y la vigilancia de estos pacientes. Entonces, digo, si no has cruzado la residencia de pediatría y no viste cómo se administra y todo, pues hay que hablarle al pediatra para esto, ¿verdad? Mandarlos a segundo nivel. También existe tratamiento complementario, que no necesariamente es el surfactante. Y sería esteroides prenatales, van a reducir el riesgo de muerte si se aplican entre la semana 23 y 35 de gestación. Es una pregunta de examen también. ¿Cuándo se administran los esteroides para prevenir? Entre la semana 23 y 35 de la guía de la práctica clínica mexicana, si bien. Administrar la dexametasona entre 1 y 7 días previos al nacimiento. Además, reduce el riesgo de hemorragia intraventricular. Segunda opción es la betametasona, pero el de elección es la dexametasona. Se debe retrasar 30 segundos el pinzamiento del cordón y sostener por abajo del nivel de la madre 8 a 4% más volumen sanguíneo. O sea, va a aumentar el volumen sanguíneo si se baja, se retrasa un poquito el pinzamiento y se sostiene un poquito abajo de la madre. Eso le va a dar más oxígeno al bebé. Estabilizar la temperatura en la cuna de calor radiante y se debe mantener la temperatura entre 36.5 y 37.5 grados. Se debe de evitar el oxígeno al 100% y usar oximetría de pulso para evitar retinopatía del prematuro y displasia broncopulmonar. Se debe utilizar el CPAP nasal como primera opción.
Aquí no nomás es darle oxígeno, hay que dar el oxígeno con presión positiva continua de primera opción. Se debe monitorizar la presión arterial, dar líquidos intravenosos, 70-80 mililitros por kilo al día, mientras están en la incubadora humidificada. Y la nutrición a las 24 horas de vida parenteral con proteínas, ¿verdad? Y es de 3 a 5 gramos por kilo día, o lípidos 3 gramos por kilo día, solución glucosada también. La cafeína se ha visto que evita la reintubación y también la indometacina ayuda al cierre del conducto arterioso. Porque estos pacientes al tener hipoxia se les mantiene el conducto arterioso persistente. Entonces, por eso se administra indometacina para tratar de cerrarlo y evitar un shunt más, ¿verdad? En donde hay mezcla de sangre venosa y arterial. Ahora, este es otro tema también muy importante, que es la hiperbilirubinemia del recién nacido. La incidencia va del 50 a 60% de todos los recién nacidos. Los múltiples factores y la inmadurez de los sistemas enzimáticos produce ictericia fisiológica las primeras 2 semanas hasta el primer mes de vida. Es benigno y autolimitado. La ictericia se va a detectar en el recién nacido cuando la bilirrubina sérica excede 5 miligramos por decilitro. Entonces, al ver este bebé que está como piolín, ¿verdad? Bien amarillo, totalmente tiene la bilirrubina sérica arriba de 5 miligramos por decilitro, porque lo podemos detectar a simple vista. La lactancia no exitosa, exclusiva con la leche materna, la pérdida de peso o la deshidratación van a ser los factores de riesgo para la hiperbilirrubinemia. Se debe promover la lactancia 8 a 12 tomas al día los primeros días de vida. La lactancia materna va a producir hiperbilirrubinemia en comparación con la fórmula, pero muy bajo riesgo de encefalopatía por hiperbilirubinémica. Entonces, o sea, obviamente que la lactancia materna es lo principal que tratamos de dar. El cefalohematoma y la equimosis van a favorecer la apariencia de ictericia. Se deben de valorar los factores de riesgo y antecedentes, como el hecho de que haya tenido hermanos hospitalizados por ictericia neonatal, que requirieron fototerapia o exsanguíneo-transfusión y solicitar bilirrubinas en los recién nacidos. Hay que solicitar bilirrubinas en los recién nacidos, aunque hay datos más específicos que vamos a ver después. Ahora, en un paciente con recién nacido que no tiene ictericia, pero que tiene antecedentes de hermanos con hiperbilirrubinemia, y una edad gestacional de menos de 37, se debe de solicitar la bilirrubina sérica total, grupo sanguíneo y el CUMS de las primeras 8 horas de vida. Lo mismo debe solicitarse si las madres tienen un grupo sanguíneo O con ictericia en las primeras 24 horas de vida. O sea, él tiene bebé ictericia y el grupo sanguíneo de la madre es 0. De hecho, se debe tener el grupo sanguíneo de todas las madres y todos los recién nacidos. En el recién nacido con hiperbilirrubinemia severa, sin causa aparente, con antecedente étnico ya sea asiático, africano o mediterráneo, y o familiar presente, se debe determinar, o sea, el familiar lo tiene, determinar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque estos pacientes tienen riesgo de tener deficiencia de esa enzima. Entonces, acuérdense el grupo étnico, ¿verdad? Y con una hiperbilirrubinemia severa, sin causa aparente. Se debe interpretar en el nomograma de acuerdo a edad gestacional y horas de vida extrauterina. Ese nomograma se los voy a enseñar en una diapositiva posterior. La exposición a la fototerapia y grosor y coloración de la piel modifica el valor de la bilirrubina. Los niveles de bilirrubina total sérica
de hecho, la coloración de la piel también modifica la oximetría, pues, y la temperatura también. Pero en el caso de la fototerapia, grosor de la piel y coloración, pues eso también lo afecta. Los niveles de bilirrubina total sérica que exceden el percentil 95, de acuerdo a la edad postnatal en horas, se considera hiperbilirubinemia. Es severa entre 20 y 24 miligramos por decilitro y es crítica entre 25 a 30 miligramos por decilitro. Pero esta no aplica si tienen menos de 35 semanas de gestación. Es nada más para los mayores de 35 semanas. Severa entre 20 y 24 miligramos por decilitro y crítica si es más de 25 miligramos a 30 miligramos por decilitro. ¿Ya? Los recién nacidos entre 18 y 72 horas postnatal, con bilirrubina sérica total, ubicada en el percentil 40 a 75, tienen un riesgo de 2.2% para desarrollar hiperbilirrubinemia severa. Es nada más un dato a saber, ¿verdad? Pero se va a ocupar el nomograma y si no les dan el nomograma en el examen, es un poquito de desventaja, ¿no? No se ha reportado riesgo en recién nacidos mayores de 96 horas de vida y con una bilirrubina sérica en el percentil 40, pero ya con 96 horas de vida, no como estos que de 18 a 72. Se debe revalorar a los 5 días y no se le requiere hacer laboratorio a los 5 días, nada más valorarlos clínicamente en 5 días porque no se ha reportado el riesgo ya a esta edad. El tratamiento va a ser utilizar luz blanca, halógeno o azul, y el espectro que se requiere es que esté entre 430 a 490 nanómetros. Y se debe de cubrir los ojos durante todo el tiempo de la fototerapia y dejar desnudo en la cuna. Mientras más exposición de la piel, pues es mejor. El uso de la fototerapia va a favorecer una reducción absoluta del 10 al 17% del riesgo de la hiperbilirrubinemia severa en recién nacidos. Esta es la cantidad que se puede reducir. Mayores de 34 semanas con un nivel de bilirrubina arriba de 13. Entonces, si tienen más de 34 semanas y la bilirrubina arriba de 13, la fototerapia puede bajar de un 10 al 17% ese nivel de hiperbilirrubinemia. Mejora a mayor superficie corporal expuesta, se los estaba mencionando. Se debe utilizar el nomograma de la fototerapia también. Hay 2 nomogramas. Uno es el de la hiperbilirrubinemia nada más y la otra es de la fototerapia. Se espera una respuesta máxima en 2 a 6 horas y se debe valorar la respuesta clínica y también laboratorialmente. Se debe valorar el uso de recambio sanguíneo si hay un incremento progresivo en la bilirrubina total de 0.2 miligramos por decilitro por hora o persistencia de cifras elevadas a pesar de fototerapia. Se debe investigar si existe hemólisis activa. Entonces, la velocidad, este es un dato como un parteaguas. Si la velocidad está arriba de 0.2 miligramos por decilitro por hora, eso indica que probablemente hay rápida esta formación de bilirrubina, puede haber hemólisis y se debe hacer un recambio sanguíneo en estos casos. El recambio sanguíneo o exsanguíneo transfusión está indicado en la hiperbilirrubinemia total, básicamente entre 22 y 25 miligramos por decilitro. Quién sabe si les vayan a poner estas cifras para quererlos confundirlos, vea con micromoles, 7.35 a 4.25 micromoles por litro, de lo que estamos más acostumbrados a miligramos por decilitro. Según el incremento de cada hora, si está, como les estaba diciendo, arriba de 0.2 o 0.20 micromoles por decilitro por hora, es de alto riesgo. Y si es menos de 0.2 o 0.20 micromoles por decilitro por hora, es riesgo intermedio.
Utilizar sangre reconstituida que tenga menos de 5 días de extracción para hacer esa exsanguíneo transfusión. Una vez hecho el procedimiento, se debe valorar 6 a 8 horas después para valorar la efectividad. La disminución esperada es de un 6 a 20% de la bilirrubina. El riesgo de muerte es menos de 1% cuando se hace exsanguíneo transfusión. Y además puede producir otras cosas, la exsanguíneo transfusión, que sería apnea, bradicardia, cianosis, vasoespasmo o también trombosis. Pero menos del 1% puede llegar a fallecer. Ahora, mucho ojo. Para investigar la causa de la hiperbilirubinemia se deben de tomar muestras antes de la transfusión. Así que pueden ponerles ahí un caso que se realiza exsanguinotransfusión y después tomar muestras o algo así. No, debe ser antes de la exsanguinotransfusión. Y también mucho ojo, los recién nacidos con encefalopatía y que tengan una hiperbilirrubinemia y ya con encefalopatía, se debe iniciar exsanguinotransfusión de inmediato y fototerapia intensiva, porque este ya tiene datos de encefalopatía. Se debe suspender la fototerapia al alcanzar niveles de bilirrubina entre 13 y 14 miligramos por decilitro. Entonces también es otra pregunta que les pueden hacer. Entonces les ponen todo un caso clínico largo y luego les ponen los niveles de bilirrubina y dicen, puede que les pongan una opción, volver a repetir la exsanguinotransfusión o algo así. Y no, si ya bajó de 13 a 14, ya no se hace eso, se suspende. La fototerapia, perdón. Calcular el recambio sanguíneo de acuerdo al doble del volumen circulante por el peso del recién nacido, a término, a 170 mililitros por kilo, y en el pretérmino, 190 mililitros por kilo. Esa es la cantidad de exsanguínea transfusión. Se debe realizar un recambio isovolumétrico y se hace por 1 a 2 horas. Así es como se hace la exsanguínea transfusión. Ahora, aquí les muestro el nomograma, ¿no? Para el seguimiento del recién nacido con factores de riesgo a las 72 horas, si está en percentil 95, evaluar hemólisis e intervenir. En percentil 75, evaluar hemólisis con una bilirrubina sérica cada 8 a 24 horas. En el percentil 40, cuantificar bilirrubina con seguimiento de las siguientes 48 horas. Y en percentil menos de 40, seguimiento clínico en 48 horas, según la evolución, decidir tomar la bilirrubina sérica. Acuérdense, mientras más alto el percentil, es más grave. Y los ponen en 40, 75 y 95. 95, definitivamente intervenir. 75, hay que ver si tiene hemólisis. Y sí hay que tomar muestra de sangre, bilirrubina sérica total cada 8, 12, 24 horas. En 40, se cuantifica la bilirrubina y se le sigue en 48 horas. Y menos de 40, nada más un seguimiento clínico a las 48 horas. Y después se puede valorar. Ahora, aquí está el nomograma y se ve la edad postnatal en horas. Y luego se ve el nivel de bilirrubina sérico. Entonces, esto, dependiendo, si está en todo este rango, en todo esto que está aquí arriba, es alto riesgo. Aquí es un riesgo intermedio y aquí es un riesgo intermedio bajo. Y luego aquí todo esto es un riesgo bajo. Entonces, tendrían que ponerles el nomograma para que se pongan a calcular, a menos de que se lo hayan aprendido de memoria en qué momento, que tengan como aprenderse algunos datos, ¿verdad? A partir de esto ya es de riesgo. Y si se aprenden algunos datos, pues pudieran hacerlo. Y fíjense, el otro nomograma es el nomograma para iniciar, para la fototerapia. Y dividen
aquí está al revés, el homograma de la fototerapia está al revés. Entonces los que están en la línea punteada son de menos riesgo si tienen más de 38 semanas. Los que están en esta línea de líneas intermitentes son infantes que tienen un riesgo mediano, arriba de 38 semanas, pero que tienen factores de riesgo. Esos son a los que les vas a dar, ¿no? O sea, este es un niño que está normal, pero su bilirrubina sérica está más alta. Este niño está con una bilirrubina sérica más baja, pero tienen factores de riesgo. Y aquí les pongo los factores de riesgo. O sea, que tengan una enfermedad hemolítica inmune, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, asfixia, letargo significativo, inestabilidad de la temperatura, sepsis, acidosis, una albúmina sérica menos de 3 gramos por decilitro. Todos estos son factores de riesgo que aunados a una edad mayor de 38 semanas o que esté bien pero que tiene más prematurez entre 35 y 37 semanas y bien, estos se les da fototerapia. Y los de mayor riesgo, ¿verdad?, tienen factores de riesgo y aparte están un poco prematuros, ¿verdad?, y desde aquí está en la línea continua. Entonces, con menor nivel de bilirrubina sérica se les iniciaría fototerapia, porque son de mayor riesgo. Entonces, también, como les digo, y esta referencia de Pediatrics 2004 es la que se está tomando también en la guía mexicana. Cuando ven la guía van a ver que esa es la misma referencia. Entonces, como ven, la fototerapia se inicia distinto dependiendo pues el riesgo del bebé, ¿verdad? Va a ser qué tan prematuro estás, o sea, su edad gestacional, su edad a la que nació, y si tiene o no factores de riesgo. Bueno, le vamos a parar aquí porque ya va a pasar la hora prácticamente. El siguiente tema con el que vamos a iniciar el cuarto video va a ser la hemofilia pediátrica, pero eso lo vamos a ver ya en el cuarto video de pediatría. Muchas gracias.